Señor Jesús, cuánto amo, pero amo el hablar de mi Señor Jesucristo. Adoro y glorifico tu santa y bendita presencia, Señor. Quiero hablar en este momento del sacerdocio del Señor Jesucristo. Señor Jesús, Señor, te amamos, bendito Rey de Gloria. Dice en Juan 17, versículo 9. Yo ruego por el Señor Jesucristo, cuando Él caminaba en la tierra, Él, antes de ir Él, cuando Él caminaba con los discípulos, Él, su ministerio era oración, el orar. Se apartaba, dice, se apartaba aparte, se distanciaba de los discípulos, Él solo buscaba la presencia del Padre. Él buscaba la presencia de Dios en oración. Por eso él, desde antes de ir a la cruz, él ya era ese sacerdote que intercedía, sumo sacerdote que intercedía por, por el reino de Dios aquí en la tierra. Dice la palabra del Señor que él les enseñó a los discípulos a cómo orar, porque ellos le preguntaron cómo orar. Entonces él les dijo, orar así, el pan nuestro y el Padre nuestro, está en Mateo 6. Entonces, él era una persona que les mostraba a los discípulos eran los que caminaban con él, 12 hombres. Entonces, él les enseñaba que, que buscar a Dios era lo importante, pero ellos todavía no lo entendían porque les costaba a estas personas, a estos hombres, doblegarse a Dios. Pero lo más importante, precioso, era que el Señor Jesús, Él, desde antes de ir a la cruz, Él tenía el ministerio de la intercesión del sumo sacerdote que intercedía por los bienes por el reino de Dios en la tierra. Dice en Juan 17, versículo 9. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Ahí está. Él oraba por los discípulos, que ellos perseveraran y llevaran adelante el ministerio de él, porque él ya sabía de que él se iba a ir de esta tierra. Y aún se los decía a ellos. Aún cuando a Pedro dice que el diablo lo pidió para zarandearlo, para ponerlo en prueba. Dice que el Señor Jesús le dijo, Pedro, Satanás ha pedido para zarandearte, que quiere decir para probarte, pues, para meterte en tribulación, pero yo he rogado al Padre para que no te falte tu fe. Entonces, esto es lo que acontece con nosotros los hijos de Dios. Si nosotros permanecemos y prevalecemos y proseguimos hacia adelante, es porque Él intercede por nosotros. Es porque el Espíritu Santo está con nosotros, dándonos fuerzas. El Espíritu Santo nos está consolando. El Espíritu Santo nos está advirtiendo de lo que viene y que busquemos la presencia de Dios, que nos llenemos de Dios, para que el diablo no nos agarre distraídos y que no seamos agarrados faltos de la fe de Dios, porque la fe solamente está en la oración, en la palabra, fortaleciéndonos en la palabra. Entonces, esto, esto nos hace ver, también dice en Juan 17, 15, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Nosotros, aquí está, que Él oró, no para que los quitara del mundo, nos quitara a Dios, el Padre del mundo, sino que fuéramos guardados del mal. Así es de que toda situación que venga en este mundo, si nosotros nos agarramos de Dios y nos refugiamos en Él, nada nos toca, nada nos toca. Ninguna pestilencia, ninguna mortandad, ninguna maldad de este mundo nos puede tocar, porque es más poderoso el que está con nosotros que el que está en el mundo. Entonces Él dijo, están en el mundo, pero no son del mundo, somos propiedad de Dios.
Él nos compró a precio de su sangre, nos selló con su Santo Espíritu. Somos posesión de Él. Tenemos su Santo Espíritu que nos ayuda a orar, a buscar la presencia de Dios. Él está con nosotros. Y si Él con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice Hebreos 7:27. Hebreos 7:27 dice que no, dice 26, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin manchas, apartado de pecados y hecho más sublime que los cielos. Ese es el Señor Jesucristo. Él es el sumo sacerdote que intercede por nosotros y nosotros por esas oraciones que Él hizo antes de ir a la cruz. Por eso somos guardados, por eso somos protegidos, porque Él dijo, están en el mundo, pero no son del mundo, guárdalos del mal. Entonces, esas oraciones son las que nos cubren a nosotros, no es otra cosa, no es nuestro vivir, no es el vivir de ningún hermano, es la gracia y la misericordia de Dios por su fidelidad de su palabra, porque Él oró para que fuéramos guardados del mal. Señor Jesús, te damos gracias, Padre. Te alabamos y te glorificamos, Señor, porque dice la palabra de Dios que cuando nosotros oramos, ¿qué debemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu Santo intercede en nosotros. Él ora en nosotros. Él es el que ora pidiendo de acuerdo a la voluntad del Padre. Bendito sea tu nombre, Señor Jesús. Entonces dice la palabra del Señor que, oh Señor Jesús, oh Señor Jesús. A veces nosotros tenemos algún problema y cuando nosotros vamos a la palabra, de repente Dios nos habla en su palabra, nos muestra allí, de acuerdo a la situación que tenemos. ¿Quién es el que cuida de nosotros? El Señor Jesucristo. Él es el que está cada día pastoreándonos y guiándonos a la luz y a la verdad, su Santo Espíritu. Por eso Él es nuestro pastor y nada nos faltará. Él es el único que tiene cuidado de nosotros y sabe la necesidad de nosotros. Por eso que nosotros, nuestro refugio es el Señor, es Dios, porque Él es el único que tiene el poder para salvarnos de toda situación. Y la persona que vive así en esta relación con Dios es guardada de toda situación difícil que hay en este mundo. Hebreos 9:24, Hebreos 9:24 dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho de manos, figura dice, del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentar ahora por nosotros ante Dios. Dice la palabra del Señor que cuando el Señor Jesucristo, Él fue llevado de aquí de la tierra, está en Hechos 1 versículo 3, dice que Él fue llevado hacia el cielo. Entonces dice que porque no entró Cristo en el santuario, dice, hecho de mano, figura de hombre, desde verdadero, sino en el cielo mismo, para presentar ahora por nosotros ante Dios. Él intercede en el cielo, está sentado a la diestra de Dios Padre como el sumo sacerdote intercediendo por su iglesia, por su cuerpo, por su pueblo, por sus hijos, por nosotros aquí en la tierra. Él es quien nos da la fuerza, el que nos da sabiduría, entendimiento, el que nos da